Buenas tardes. En el día de hoy les voy a presentar la situación de cuidado de enfermería en el contexto clínico. Mi docente asesor fue José Javier Rojas y es presentado por María Camila Quintero Mosquera. En los datos generales tenemos a un señor de 52 años de edad que está afiliado a ASMED Salud, que proviene de Palestina, es agricultor, tiene una escolaridad hasta cuarto de primaria y acude a atención inicial de urgencias el 21 de julio del 2020. En el motivo de consulta tenemos que es remitido de segundo nivel de atención por cáncer en maxilar izquierdo. En la enfermedad actual es un usuario masculino de 52 años de edad quien presenta un diagnóstico de carcinoma escamocelular en estadio 4 infiltrante en maxilar izquierdo. El paciente ingresó el 17 de julio a un segundo nivel de atención de Pitalito por presentar sangrado de la lesión en cara, dolor severo, astenia, dinamia y malestar generalizado, y fue remitido al hospital para la valoración por cirugía maxilofacial. En cuanto a los antecedentes personales, en los médicos tenemos que él presentó un carcinoma escamocelular en pómulo izquierdo en el 2018. En los farmacológicos, él consumió carbamazepina, acetaminofén, omeprazol, él estuvo en radioterapias en el año 2019 y en quimioterapias en el presente año, en el mes de marzo. En los quirúrgicos, a él le realizaron una resección parcial de tumor facial hace un año en la clínica Mediláser. No refiere más antecedentes personales. En los antecedentes de exámenes realizados se encontró un TAC de cuello del mes de enero del 2020 en donde se evidencia calibre traqueal normal, desviación de vía aérea supraglótica. No presenta más exámenes. En cuanto al recuento cronológico, en atención inicial en urgencias, se tiene que el paciente ingresa al servicio de urgencias el 21 de julio del 2020, quien se encuentra hemodinámicamente estable con presencia de lesión exofítica grande cubierta con apósito con estigma de pus y sangrado sin sangrado activo, ubicado en la región infraorbitaria en hemicara izquierda y fosas nasales con rinorrea verdosa. Imposible de realizar examen profundo. Se le da un plan de manejo, se solicita TAT de senos paranasales contrastado, valoración por otorrino y remisión para la valoración por cirugía de cabeza y cuello, ayuno para procedimiento quirúrgico y se solicita medio de contraste. En cuanto a los datos objetivos, lo único alterado que tenía era el índice de masa corporal, presenta delgadez. Ese mismo día se reportan unos laboratorios en donde se evidencia presencia de anemia, neutrofilia, leucocitosis y trombocitosis. Esto puede estar asociado al proceso infeccioso que está ocurriendo en su herida oncológica. El 22 de julio del 2020, en la valoración por otorrinolaringología se encuentra paciente en regulares condiciones generales, hemicara ocluida con vendaje compresivo, se expone lesión tumoral necrótica que ocupa toda la cara izquierda, se observa secreción mucopurulenta en ambas fosas nasales y se evidencia hipotrofia en extremidades, se interpreta TAC de senos paranasales contrastado en donde se muestra gran lesión tumoral infiltrativa que compromete todo etmoides izquierdo, esfenoides, destruye la pared lateral, infiltra periórbita y desplaza globo ocular igual, infiltración etmoidal derecho. El concepto se tiene usuario con lesión maligna y resecable con mal pronóstico, se decide llevar a cirugía para lavado quirúrgico y para tratar de descomprimir de forma parcial las fosas nasales que se encuentran ocupadas por el tumor. Ese mismo día, en la valoración preanestésica, se encuentra paciente con apertura oral de 1.5 centímetros, 3 de Malampati 4, tiene una vía aérea difícil por deformidad facial y compromiso de apertura oral, edéntulo superior, fosas nasales ocluidas con material fibrinoso, purulento, con riesgo quirúrgico alto. En el TAC de senos paranasales contrastados no se evidencia vía aérea y considera importante traqueostomía intraoperatoria. Se da un plan de manejo en donde se solicita TAC de cuello extendido a toras simples, reserva de 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plasma, se solicita interconsulta por cirugía general, se reserva UCI posquirúrgica y se solicita nada vía oral. Ese mismo día se realizó una revaloración por anestesia en donde se revisa las imágenes de TAC de cuello con extensión a tórax y se encuentra en la base de cuello múltiples adenopatías, calibre de vía aérea inferior adecuado, sin desviación
comprometa de forma importante la anatomía de la vía aérea infraglótica, tráquea central y glotis sin signos de compresión externa por masa. No se observa compromiso pulmonar. Se continúa plan de manejo para procedimiento quirúrgico. En quirófanos, el 23 de julio del 2020, el anestesiólogo solicita toma de gases arteriales de control y se reservan 2 unidades de glóbulos rojos. Ese mismo día es llevado a quirófanos, en donde se realiza el procedimiento quirúrgico bajo anestesia general, se realiza asepsia y antisepsia del sitio operatorio. Bajo visión endoscópica y con equipo Shaver se procede a la resección de tumor nasosinusal derecho e izquierdo hasta permeabilizar coana. Por abordaje externo se realiza resección de lesión tumoral protuida en cara quedando comunicación con cavidad nasal. Se reseca lesión que compromete paladar y obstruye orofaringe quedando comunicado con cavidad nasal. Se realiza el lavado exhaustivo de cavidad nasal, taponamiento anterior bilateral y mecha furacinada de vendaje de gasa en cavidad maxilar. Se deja vendaje oclusivo. Durante el procedimiento quirúrgico hubo un sangrado de 1000 cc y se realizó transfusión de 4 unidades de glóbulos rojos. En el mismo procedimiento se realiza traqueostomía. Ese mismo día, en horas de la tarde, se lleva a UCI por pérdida importante de sangre durante el procedimiento quirúrgico. El usuario no necesita soporte vasopresor ni inotrópico, está sin vía oral, sin CIRS, gastos urinarios adecuados, se encuentra bajo pseudoanalgesia con RAS de -1. El 24 de julio del 2020 se encuentra paciente posoperatorio en su primer día de resección parcial de tumor en cavidad nasal derecha e izquierda, nasofaringe, maxilar y región facial más traqueostomía relacionado a su tumor facial en condiciones generales estable, normotenso, consciente, tolera oxígeno por máscara de tienda a traqueostomía, imposibilidad para vía oral, taponamiento nasal y cuenta con catéter venoso central subclavio derecho que se encuentra en condiciones adecuadas. Usuario con malnutrición moderada, tiene sus extremidades hipotróficas. En el plan de manejo continúa con nutrición parenteral por catéter venoso central, mezcla total de 925 ml para administrar a 38.5 cc hora, sin lípidos. Se solicitan laboratorios de control de perfil metabólico. El grupo de soporte nutricional considera que requiere la realización de gastrostomía vía abierta para garantizar un adecuado aporte nutricional. Se reportan unos gases arteriales en donde se evidencia una leve acidosis metabólica. El 25 de julio del 2020, el cirujano por su déficit calórico ajusta la nutrición parenteral con un total de la mezcla de 1160 ml para dar en infusión por 24 horas a 48 cc hora con lípidos y electrolitos ajustados. En la valoración por otorrinolaringología, se retiran tapones nasales bilateral y mecha contenida en cavidad maxilar ipsilateral, se realiza limpieza y se coloca vendaje oclusivo. Se solicita manejo por oncología para posible radioterapia complementaria y continúa con manejo del dolor. Se traslada a hospitalización cirugía. El 25 de julio se reportan paraclínicos en donde se evidencian un comportamiento similar a los anteriores. Las plaquetas ya se encuentran en un valor normal. En cuanto a la química sanguínea, se encuentra hipopotasemia, una leve hiponatremia, una hipoalbuminemia, un nivel de nitrógeno ureico disminuido en sangre, puede estar asociado al bajo contenido de proteínas en su dieta y una creatinina disminuida. Ya el 27 de julio del 2020, en el servicio de hospitalización cirugía, el paciente es valorado por cirugía general y se plantea hacer gastrostomía percutánea por vía endoscópica. En el plan de manejo se solicita hemograma, pendiente gastrostomía, valoración por oncología y curación por clínica de heridas. Ese mismo día el paciente es valorado por oncología, quien ofrece segunda línea de quimioterapia con intención paliativa. En el plan de manejo se tiene poliquimioterapia de alta toxicidad cada 21 días, con cisplatino, fluorouracilo, cetuximab, palonocetrón, dexametasona, fosaprepitant.
Una vez aplicado el esquema de quimioterapia se puede dar salida con orden de control por oncología en 20 días y orden de hemograma, BUN y creatinina. Ese mismo día se reportan unos paraclínicos que tienen un comportamiento similar a los anteriores. Ese mismo día, en horas de la tarde, Clínica de Heridas realiza curación, en la que se realiza previa asepsia y antisepsia, se realiza lavado con solución salina y clorexidina, se cubre con apósitos estériles vaselinados, fijado con cinta adhesiva hipoalergénica de tipo Unifix, por lesión en cara aproximadamente de 5 por 4 centímetros del arco cigomático izquierdo en recurrencia local extensa y resecable con socavón, bordes irregulares con material de secreción serosa. Continúa con curaciones diarias por enfermería, pendiente gastrostomía, percutánea endoscópica y segunda línea de quimioterapia. Ya el 28 de julio el médico general revisa correo de ASMED Salud en el que se informa que el paciente no requiere intervenciones por cirugía de cabeza y cuello, notificado por el especialista. El 30 de julio del 2020 es llevado a la unidad de gastroenterología, en donde se realiza gastrostomía endoscópica percutánea. Con la visión endoscópica y transiluminación se punciona cara anterior del estómago, se avanza la guía, la cual se recupera en boca, se avanza en forma anterógrada sonda de gastrostomía número 20, el cual se ubica en adecuada posición. Ese mismo día es de nuevo llevado al servicio de hospitalización cirugía. El cirujano en soporte nutricional suspende la nutrición parenteral e indica iniciar soporte nutricional enteral por sonda de gastrostomía con alimento semialimental hipercalórico basado en péptidos con triglicéridos de cadena media para personas con función gastrointestinal deteriorada. Vital 1.5 cal por 220 mililitros. Se debe dar 3 tomas en el día. A las 10, a las 15 y a las 20 horas. Se debe dar muy lento para generar tolerancia. El paciente debe continuar en terapia de reacondicionamiento de deglución y el lenguaje con fonoaudiología. El 3 de agosto del 2020, en el análisis de oncología se encuentra paciente que ya recibió el primer ciclo de quimioterapia. Se decide dar egreso por esta especialidad y se le explica que debe volver el 18 de agosto para continuar segundo ciclo. Se da salida por oncología, el paciente es valorado por oncología radiológica, no requiere de reirradiación, debe continuar con oncología clínica. El paciente continúa hospitalizado con cuidados paliativos. En cuanto a los aspectos positivos y negativos, tenemos como positivos la disponibilidad de medicamentos, manejo con quimioterapia, cuidados paliativos, personal de enfermería presente 24 horas, acompañamiento familiar, vigilancia de algún cambio en sus signos vitales, disponibilidad de componentes hemoderivados. En los aspectos negativos tenemos tumor irresecable, no tolera vía oral para su alimentación, tiene un índice de masa corporal de 17.3, se encuentra en delgadez y tiene poca interacción con el examinador. En el tratamiento farmacológico, entonces, acá está una tablita en donde se especifica el medicamento, la orden médica y la fecha en la que se ordenó. En los antiulcerosos tenemos al omeprazol 40 miligramos IV cada día. En los cuidados de enfermería tenemos controlar en pacientes si tiene diarrea y si es necesaria la suspensión. Controlar en paciente con insuficiencia hepática. El omeprazol debe darse en horas de la mañana en ayunas. No administrar en mismos horarios con medicamentos que requieran un pH ácido estomacal. En los antibióticos tenemos la ampicilina sulbactam 3 gramos cada 6 horas IV. Es un antibiótico beta-lactámico perteneciente a las aminopenicilinas. En los cuidados de enfermería tenemos administrar en el tiempo adecuado que requiere el medicamento para evitar resistencias bacterianas, vigilar signos de hipersensibilidad, vigilar estado de los cuadros hemáticos, en especial en tratamientos prolongados. En los analgésicos opiáceos tenemos al tramadol y al fentanil. En cuanto a los cuidados de enfermería, están antes de administrar el medicamento se comprobará el estado cardiovascular y respiratorio. Evaluar el dolor del paciente antes y después de la administración de los analgésicos, monitorizar los signos vitales, administrar previamente antieméticos,
informar sobre reacciones adversas, vigilar la eliminación para identificar presencia de estreñimiento y proporcionar dieta alta en fibra con abundante líquido. En los antineoplásicos tenemos al cetuximab, al cisplatino, al fluorouracilo. En los cuidados de enfermería tenemos controlar los signos vitales cada 6 horas, vigilar la presencia de fiebre, vigilar por medio de la escala Maddox la aparición de flebitis, tomar cuadro hemático y recuento de plaquetas cada semana, vigilar la función renal, utilizar medidas estrictas de asepsia y aislamiento en caso de leucopenia, administrar antieméticos. En los antieméticos tenemos al fosaprepitant y el palonocetrón. En los cuidados de enfermería del fosaprepitant tenemos reconstruir el vial en 5 cc de solución salina, evite que se forme la espuma, se debe obtener una solución de 150 mililitros en total. Vigilar si hay signos de flebitis, siempre debe diluir en solución salina, es incompatible con lactato de Ringer y Hartmann. El palonocetrón, entonces se debe tener en cuenta observar al paciente si presenta síndrome serotoninérgico, vigilar si presenta estreñimiento e informar. En el soporte nutricional está Vital 1.5 cal por 220 mililitros día. En los cuidados de enfermería están tomar glucometrías, tomar pruebas serológicas, si se presentan náuseas o vómitos, sugerir la administración de antieméticos. En la situación en salud, el paciente tiene un carcinoma escamocelular nasofaríngeo en estadio 4. Es un tumor de células escamosas que comúnmente aparece alrededor del ostium de la trompa de Eustaquio en la pared lateral de la nasofaringe. Bueno, aquí tenemos los estadios del cáncer. Mi paciente se encontraba en estadio 4A. Se diseminó al encéfalo, los nervios del cráneo, la hipofaringe, las glándulas salivales, delante de los oídos, el hueso que rodea los ojos o el tejido blando de la mandíbula y a uno o más ganglios linfáticos de uno o ambos lados del cuello o la parte posterior de la garganta. En los síntomas, mi paciente presenta adenopatía cervical, obstrucción de coana por masa del tumor, exostalmia o parálisis de la motilidad ocular, diplopía, cefaleas por extensión endocranial, dolor hemifacial. Otros síntomas encontramos hipoacusia, parestesias hemifaciales. En los factores de riesgo tenemos que se ha relacionado con el virus de Epstein-Barr. Se suele estar entre las edades de 20 a 50 años, afecta mayormente a hombres que a mujeres, tiene predisposición genética, el consumo en exceso de nitrosaminas encontradas en pescados, carnes secas y ahumados y la deficiencia de ingesta de fruta fresca, carotenos o fibra. En los medios diagnósticos está la radiología convencional, que permite detectar tumores localizados en la pared superior y posterior, pero es poco determinante. Otro medio diagnóstico es el TAC de contraste. Al paciente le han realizado varios TAC. Permite detectar la extensión locorregional, sobre todo a 2 niveles: lateral a través de la fosa pterigomaxilar, pterigoides y relieve tubárico, y la parte superior a nivel de la base del cráneo. Otros medios diagnósticos encontramos serología. Se realiza cuando se tiene sospecha, pero no se encuentra en la exploración una masa en cabo. La positividad de los anticuerpos será una guía hacia un posible tumor y como vigilancia post-tratamiento de la disminución de los anticuerpos. Por otro lado está la biopsia, que se realiza por medio de una endoscopia nasal bajo anestesia general o local. Se hace por medio de una punción aspiración con aguja fina para obtener la muestra celular del tejido blando del cabo. En el tratamiento para el cáncer tenemos radioterapia. En tiempos pasados le realizaron radioterapia, en la cual se usan rayos X de alta energía para matar células cancerosas y reducir el tamaño de los tumores. Actualmente se encuentra en quimioterapia, en la cual se usan medicamentos para acabar con las células cancerosas. Los medicamentos los nombré ya anteriormente, y a él le realizaron una cirugía para lavado quirúrgico y tratar de descomprimir parcial las fosas nasales, que también se mencionó
anteriormente el procedimiento. En las complicaciones de la quimioterapia tenemos cansancio, caída del cabello, sangrados, infección, anemia, náuseas, vómitos, cambios en el apetito, estreñimiento, diarrea, úlceras en la boca, dolor al tragar, sequedad en la piel, problemas renales, cambios en el peso, afecta la capacidad para concentrarse y enfocarse, cambios en el estado de ánimo y problemas de fertilidad. En los posibles cuidados que puede implementar el paciente con quimioterapia, pues es indicarle el uso de tapabocas por su inmunocompromiso, brindar un ambiente tranquilo y relajado durante este proceso, distraer, ingerir abundante líquido, sugerirle que use cepillo de dientes con cerdas suaves, realice enjuagues con agua bicarbonatada, decirle que evite el contacto con personas enfermas, que realice un lavado de manos de forma constante y que si tiene sangrados que acuda al médico. En el plan de atención de enfermería, entonces tenemos el dolor agudo relacionado con agentes lesivos biológicos, lesión oncológica profunda que tiene afectación neurovascular, evidenciado por verbalización del paciente, dolor en la cabeza y en la cara, escala del dolor 8 de 10. En las intervenciones tenemos manejo del dolor. En las actividades, realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, aparición, duración, frecuencia, calidad, intensidad y factores desencadenantes. Asegurar que el paciente reciba los cuidados analgésicos posoperatorios. Otra intervención es la administración de analgésicos. Entonces se administran los analgésicos aplicando los 10 correctos, en este caso el tramadol y el fentanil. Se informa al paciente acerca de las reacciones adversas de estos medicamentos, se evalúa la eficacia de la analgesia a intervalos regulares y se monitoriza los signos vitales. En cuanto al NOT, tenemos control del dolor, intensidad del dolor, llevar de dolor intenso a sin dolor. Otro diagnóstico tenemos desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades relacionado con ingesta insuficiente de alimentos evidenciado por incapacidad percibida para ingerir los alimentos por masa maligna, pérdida de peso, tono muscular insuficiente. En las intervenciones tenemos manejo de la nutrición. En las actividades está determinar los factores que afectan a la ingesta nutricional, determinar el estado nutricional del paciente y su capacidad para satisfacer las necesidades nutricionales, monitorizar la tendencia de pérdida y aumento de peso. Otra intervención es la terapia nutricional. En las actividades tenemos determinar la necesidad de alimentación enteral por sonda, instruir al paciente sobre las necesidades nutricionales, proporcionar la nutrición necesaria dentro de los límites de la dieta prescrita. En este caso pues es el Vital 1.5 cal por 220 que se da 3 veces al día. Otra intervención son los cuidados de la sonda gastrointestinal. En las actividades está explicar el procedimiento al paciente, irrigar la sonda después de cada alimentación, comprobar el nivel de agua del balón para evitar que la sonda se desplace. En el NOT está el estado nutricional, ingesta de nutrientes, llevar desde desviación grave a moderadamente adecuado. Otro diagnóstico tenemos limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con infección, obstrucción de nasofaringe y orofaringe por masa tumoral, evidenciado por producción de secreciones purulentas por cavidad nasal, fatiga. En las intervenciones tenemos monitorización respiratoria. En las actividades está vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones, anotar los cambios de saturación de oxígeno, dióxido de carbono, los cambios en los gases arteriales, colocar al paciente en decúbito lateral en caso de continuar con secreciones abundantes. Otra intervención es la oxigenoterapia. Se ausculta la presencia de sonidos pulmonares bilaterales después de la inserción del tubo de traqueostomía, eliminar las secreciones mediante la succión, comprobar la posición del dispositivo de aporte de oxígeno, administrar los 10 litros de oxígeno por la traqueostomía. Se inspecciona la piel alrededor del estoma traqueal para mirar si hay drenaje, enrojecimiento, irritación y hemorragia. En el NOT tenemos estado respiratorio, permeabilidad de las vías respiratorias
En los indicadores está disnea, llevar de sustancial a leve. Otro diagnóstico de enfermería es infección, relacionado con proliferación de microorganismos en la herida oncológica de la cara, evidenciado por secreción purulenta verdosa en la herida y en las fosas nasales. En las intervenciones tenemos cuidados de las heridas, actividades, monitorizar las características de la herida, incluyendo color, olor y presencia de secreciones purulentas, inspeccionar la herida cada vez que se realice una curación de la misma, remitir al médico especialista según sea necesario. Otra intervención es el control de infecciones. En las actividades tenemos verificar que se han administrado el antibiótico, en este caso la ampicilina sulbactam, los 3 gramos cada 6 horas, inspeccionar la piel, tejidos alrededor del sitio quirúrgico. Otra intervención es el manejo de la medicación. En las actividades tenemos determinar cuáles son los fármacos necesarios y administrarlos de acuerdo a la orden médica, proporcionar información acerca del uso de los medicamentos y observar los efectos terapéuticos del mismo. En el NOT tenemos severidad de la infección, indicadores de secreción purulenta de moderada a ninguna. Tenemos otro diagnóstico de enfermería, el riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado con volumen de líquidos insuficiente. En las intervenciones tenemos manejo de electrolitos, hipopotasemia. En esta tenemos las actividades de observar si los electrolitos en suero son anormales y si hay manifestación de desequilibrio de electrolitos. Monitorizar la función renal, colocar un monitor cardíaco, realizar electrocardiograma y verificar los niveles séricos de potasio durante la reposición, administrar los suplementos de potasio prescritos, en este caso pues fue el 25 de julio del 2020 que se le administró un bolo de potasio, controlar el estado de líquidos, incluidas las entradas y las salidas. Otra intervención es la interpretación de datos de laboratorio. Entonces se compara los resultados con otros análisis de laboratorio y pruebas diagnósticas relacionadas, utilizar los rangos de referencia del laboratorio que esté realizando el análisis. El NOT tenemos equilibrio hídrico, electrolitos séricos, llevar desde moderadamente comprometido a no comprometido. En el seguimiento al paciente, mi paciente continúa hospitalizado. Se entabló una comunicación constante con la esposa, quien me manifestaba su estado de salud. El 17 de agosto tuvo 2 episodios de mesis tras administrar tramadol. El 18 de agosto él continuó con su segundo ciclo de quimioterapia y se ha notado una mejoría en su estado de salud. La esposa me comentaba que él después de su cirugía continuó con la sonda vesical. Semanas después se la retiraron y luego tuvo una dificultad para orinar. Para ello le realizaron un cateterismo para ayudar a evacuar. Actualmente él ya no presenta este problema. En cuanto a su herida en la cara, ella se encuentra en mejor estado, no tiene exudados purulentos, tiene pendiente un procedimiento quirúrgico de nasosinoscopia más esfenoidectomía. Este procedimiento aún no se ha programado porque el especialista está esperando la reacción del paciente a la quimioterapia. En la valoración de los patrones funcionales de Marjorie y Gordon, entonces yo seleccioné los que tiene afectados. Tenemos el patrón nutricional metabólico. Él tiene un índice de masa corporal de 17.3, presenta delgadez, tiene dificultad para deglutir, por ello requiere de sonda de gastrostomía. Le faltan piezas dentales, sigue dieta hipercalórica. En el patrón de eliminación, pues presentó esta dificultad para orinar, pero este problema ya se solucionó. En cuanto al patrón de sueño y descanso, suele dormir 7 horas, pero a veces se despierta en la noche, ya sea por preocupación por su enfermedad o por el dolor. En el patrón cognitivo, entonces manifiesta ver doble o borroso por el ojo izquierdo debido pues a su lesión. Debido a su recepción del paladar, se le dificulta pronunciar las palabras. En el patrón de autopercepción autoconcepto, él expresa temor a su esposa, desilusión ante su situación incierta, aburrimiento por su larga estancia hospitalaria. Ya en el protocolo de bienvenida, estancia y despedida,
se presentaron aspectos positivos y negativos. En los aspectos positivos encontramos que hay una buena educación por parte del personal acerca de los procedimientos y los medicamentos que le van a administrar al paciente. Hay un trato humanizado. En los aspectos negativos, tanto la señora como el señor me dijeron que percibieron situaciones incómodas de mucho ruido por parte de un paciente que compartía la misma habitación con él. Manifestó también poco apoyo emocional. Sin embargo, se evidencia de manera general que hay buena adherencia al protocolo. El personal cumple con la divulgación de información de interés y una buena educación al usuario y a su familia. En cuanto al plan de atención de enfermería durante el seguimiento, tenemos náuseas relacionado con reacciones adversas de fármacos tramadol, evidenciado por informe de náuseas y expulsión espasmódica del contenido del estómago a través de la boca. En las intervenciones tenemos manejo del vómito. En las actividades, valorar el color, la consistencia, la presencia de sangre, la frecuencia, la duración y el alcance de la emesis. Proporcionar bolsa de plástico o recipiente para recoger la emesis. Medir o estimar el volumen de la emesis. Reducir o eliminar los factores personales que desencadenen o aumenten los vómitos, ya sea ansiedad, miedo, fatiga o ausencia de conocimientos. Otra intervención tenemos manejo de la medicación. Actividades, asegurarse de que sean administrados los antieméticos eficaces como fosaprepitant, palonocetrón, vigilar la eficacia de la modalidad de administración de los medicamentos, explicar al paciente y a la familia la acción y los efectos secundarios de esto. En el NOT tenemos gravedad del síntoma, en los indicadores intensidad del síntoma, de sustancial a ninguno. Otro diagnóstico es deterioro de la eliminación urinaria relacionado con obstrucción anatómica evidenciado por retención urinaria. En la intervención tenemos manejo de la eliminación urinaria. En las actividades, monitorizar la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia, consistencia, olor, volumen y color, observar si hay signos y síntomas de retención urinaria. Tenemos otra intervención de cuidados del catéter urinario, observar si hay distensión vesical, mantener una higiene de manos antes, durante y después de la inserción o manipulación del catéter, determinar la indicación del catéter urinario, permanecer o retirar de acuerdo a la mejoría del usuario. En el NOT tenemos eliminación urinaria, retención urinaria, llevar de 2 sustancialmente comprometido a no comprometido. Otro diagnóstico es el trastorno de la imagen corporal, relacionado con enfermedad, alteración de la función corporal, incapacidad de realizar el intercambio gaseoso por la nariz y presencia de gastrostomía por dificultad en la deglución, ausencia de una parte del cuerpo por herida oncológica. En la intervención tenemos mejora de la imagen corporal. Las actividades, explicarle al paciente el proceso de su enfermedad principal y el tratamiento adecuado con el fin de que identifique la importancia de la realización del procedimiento quirúrgico y lo acepte como cualquier otro tratamiento. Incentivar al paciente para que vea el retiro de su paladar, su carrillo, como una solución que mejora su calidad de vida y funciones corporales y no como un problema que afecte su imagen física. Explicarle el propósito de la gastrostomía y la importancia de estar para su tratamiento. Ayudar al paciente a comentar los cambios causados por la enfermedad o cirugía a las demás personas sin que se sienta con vergüenza o valiendo menos. Otra intervención es cuidados de la ostomía, actividades, vigilar la curación del estoma, tejido circundante y la adaptación del equipo de ostomía, mostrarle a la familia por medio de una videollamada y un rotafolio la manera adecuada de la limpieza del sitio de la ostomía con el fin de aumentar la higiene y autocuidado, indicarle al paciente y al familiar las posibles complicaciones y los signos de infección con el fin que realice vigilancia constante y pueda detectar tempranamente alguna de ellas. En el NOT tenemos imagen corporal. En los indicadores, adaptación a cambios en el aspecto físico y función corporal, llevar de raramente hasta frecuentemente positivo.
Otro diagnóstico es patrón de sueño alterado relacionado con interrupción del sueño causado por el compañero de habitación, preocupación evidenciado por dificultad por permanecer dormido, despertar sin habérselo propuesto, sensación de no haber descansado. En las intervenciones tenemos mejorar el sueño, las actividades, comprobar el patrón de sueño del paciente y observar las circunstancias físicas como el dolor y las vías aéreas obstruidas y las circunstancias psicológicas como ansiedad, temor que interrumpen el sueño. Explicar la importancia del sueño por diapositivas durante la enfermedad y las situaciones de estrés psicosocial. Enseñar al paciente y a los allegados acerca de los factores que contribuyan a trastornar el esquema del sueño, determinar las fuentes de incomodidad, evitar interrupciones innecesarias y permitir periodos de reposo. En el NOT sueño tenemos calidad de sueño de sustancialmente comprometido a no comprometido. Otro diagnóstico es la disposición para mejorar los conocimientos, evidenciado por manifiesta deseo de mejorar el aprendizaje. En las intervenciones tenemos enseñanza grupo. En las actividades, determinar la motivación del paciente y el familiar para asimilar la información específica, valorar el nivel educativo del paciente y el familiar, valorar las capacidades, discapacidades psicomotoras afectivas del paciente y así instruirlo para que hable despacio, repetir lo que él dice para verificar la precisión y proporcionarle métodos alternativos de escritura o lectura durante las intervenciones, seleccionar métodos o estrategias adecuados de enseñanza al paciente. Otra intervención es facilitar el aprendizaje. En las actividades, establecer una relación terapéutica basada en la confianza, respeto, empatía, calidez y sinceridad, escuchar las expresiones de sentimiento y creencias, proporcionar apoyo durante el proceso. En el NOT tenemos conocimiento, fomento de la salud, de conductas que promueven la salud, de conocimiento escaso a conocimiento sustancial. Otro diagnóstico es temor relacionado con respuesta aprendida al tratamiento, la evolución del estado de salud, evidenciado por intranquilidad, aumento al estado de alerta, manifestación a su cuidadora de sensación de temor. En las intervenciones tenemos mejorar el afrontamiento. En las actividades, permitir que el paciente dibuje y escriba en hojas los miedos y los aspectos negativos en su vida y aconsejarle cómo manejarlos o afrontarlos. Alentar una actitud de esperanza realista como forma de manejar los sentimientos de impotencia. Valorar el ajuste del paciente a los cambios de la imagen corporal. Otra intervención es el apoyo espiritual. Las actividades, establecer confianza y una asistencia empática, estar abierto a los sentimientos del individuo acerca de la enfermedad y la muerte, animar al individuo a revisar la vida pasada y centrarse en hechos y relaciones que proporcionen fuerza y apoyo espiritual, facilitar el uso de la meditación, oración y demás tradiciones y rituales religiosos por parte del individuo. En el NOT tenemos nivel del miedo, temor verbalizado de sustancial a ninguno. En cuanto a la educación brindada, se educó acerca de los signos de alarma y cuidados de la herida oncológica tras el alta hospitalaria. Se le brindó un rotafolio manual sobre el manejo de herida oncológica y gastrostomía. La señora ya tiene el rotafolio. Se brindó educación acerca de la importancia del sueño, eventos adversos de la quimioterapia. Se dio recomendaciones sobre el cuidado en tiempos de COVID. Se habló acerca de la salud mental y el afrontamiento de la enfermedad. El rotafolio se hizo con el fin de que ellos conserven las recomendaciones, pues ellos son de zona rural y no tienen dispositivos electrónicos para almacenar la información. Muchas gracias por la atención prestada.